bendice a Costa Rica. El pastor Eber Molina les saluda. Hoy estamos en vivo y en directo, hoy domingo 4 de septiembre de este 2022, para llegar una vez más al programa Sinceridad. Recordarles que el pastor Tibor pues está fuera unos domingos, y mientras tanto nosotros estaremos aquí aprovechando esta oportunidad que Dios nos da. Nosotros, me refiero a la compañía grata de mi hermano Miguel Gutiérrez, que ya quinto domingo, Miguel, que ya tenemos aquí. Gloria y honra a Dios y por supuesto al pastor Tibor, que nos permite este espacio, a usted, pastor Eber, y a la gente de Radio Urbano, la radio que se ve. Dios los bendiga. Qué bueno. Bueno, para que nos rinda el tiempo, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor y ahorita vamos a saludar a los diferentes amigos ahí en los centros penitenciarios que también nos escuchan, ¿no? Así, Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por esta linda oportunidad que nos das una vez más, a mi hermano Miguel, a mí, Señor, y con su programa Sinceridad, de llegar a tantas personas, Señor, no solamente en los centros penitenciarios, que sabemos que están con el oído atento a lo que podamos decir aquí, algunas preguntas que tenemos de ellos, sino también a todas las personas que a través de las ondas radiales nos siguen, Señor. Así es que una bendición especial para cada persona, cada familia a la cual llega este mensaje, Señor. Y que nos dispongamos todos, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibir el consejo que Dios trae a través de su palabra, Señor. Así es que ponemos delante de ti todo lo que aquí digamos y que seas tú, tu Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos con los saludos, mi hermano Miguel. Como siempre, muy agradecidos a toda la gran audiencia de esta radio Urbano 105.9 FM y 106 FM. Radio Urbano, la radio que se ve y que pues tiene una audiencia cada día que crece más en los centros penitenciarios. Montones de gente nos mandan saludos. Ahí disculpen por favor ustedes si alguna persona por una razón u otra pues no la mencionamos, pero los llevamos de corazón. En el C1 de San Sebastián, William, Selma, Manuel, Marvin, Picos, Máximo, Alexis, Marino, Brian y Gustavo, en diferentes dormitorios del C1 que están bien pegados a la perilla de Urbano. También en el Virilla, en el ámbito o en el pabellón número 14, Roger, conocido como Cuba, es el pastor ahí en este momento y lleva un grupo importante de muchachos que también mandan saludos. En el B8 de Reforma y los diferentes puestos de Reforma, desde puesto 6, puesto 7, puesto 5, en este caso con el señor David Brizuela. En puesto 10, que es un centro aparte, que está el señor Gustavo Dávila, en el sector de Casonas, y a nivel general el pastor de puesto 10, que nos reitera siempre el cariño, el pastor Blanford. En el sector de Terrazas, la madre le manda a saludar a Abigail, el famoso Abigail, y la señora Abigail saludando. También en Sandoval, en la Roxana de Guapiles, el famoso Papo. En Sandoval, en Limón, por supuesto a los centros penitenciarios del sector de Cartago, en el ámbito B, el señor Leiva Robles, Dídimo y otros privados de libertad que piden que les saluden. Ahora en Real, el señor Stuart, muy conocido ya en Real Liberia, en Guanacaste, por supuesto, Punta Arenas, la zona sur que ya conocemos que es importante también en el centro penitenciario Antonio Díaz, el tema del sector de Pérez Celedón, La Guay también, en el sector de la zona sur, y pues por supuesto pues a cada uno de los centros penitenciarios que les mandamos, ya sea la Marina, el de mujeres, que hoy tenemos también mucha presencia femenina, sería en el caso de Cinia, Melania, María, Andrea, Damaris, en diferentes pabellones del Vilma Cooling. También ya estamos llegando con un mensaje importante para allá, y pues tenemos un anuncio pues importante, es el de tomo el permiso, pastor, porque lo hacemos como una reflexión de vida. Les comento que hace pocos días tuve la experiencia de visitar a la familia de un privado de libertad, al cual le mandamos nuestra solidaridad, el famoso Dani, que está en Reforma. Y su familia pues estaba pasando por una situación de dificultad, pues, ya que su esposa estaba muy enferma. Nos tocó orar por ella en ese momento
Y hace pocos días recibimos la noticia de su partida, su sensible partida. Está en este momento en el Señor. Pero también tenemos un niño que ha quedado y este niño pues necesita de ayuda. Nos han comunicado a su familia que en este momento necesitan de todo tipo de ayuda y hacemos una reflexión a aquella persona que pueda ayudar según la palabra que encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 27, que nos hace la reflexión a decir: la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquellos que puedan ayudar, el teléfono de doña Nuria Porras, que es la mamá, en este caso de Angelín, y que ya está en la presencia del Señor, sería el teléfono 8708-9134, que también es simple. Si alguien quisiera ayudar a un bebé que en este momento pues está sin la presencia de mamá, lamentablemente, y mi papá que está en una situación de privado de libertad. Lo dejamos para aquellos que de corazón puedan ayudar, lo hagan de manera desinteresada y justamente veamos que cuando sembramos recibimos más. El dar es más bien un beneficio para nosotros. Así es, ¿no? Y también la palabra dice que los fuertes pueden ya las cargas de los débiles, ¿no? Así, entonces, las personas que puedan colaborar, ¿cómo era el número? Claro, lo repetimos: 8708-9134. 87 ¿De quién está? de doña Nuria Porras Montero, 8708-9134. Estamos hablando de un niño de menor de 2 años. Bendiciones. Ok. Bueno, ahí de las personas que puedan pues, apoyar, pues es una buena oportunidad, ¿no? De hacer manifiesto, digamos, lo que a veces en la Biblia dice, decimos creer y amar las cosas de Dios, pero digamos, esa fe expresada pues debe ser acompañada por obras, ¿no? Entonces, claro, pastor. Obviamente sería una fe muerta. Amén. Pero bueno, gracias Miguel por el dato. Bien, vamos teníamos algunas preguntas ahí que todavía nos quedan pendientes. Nosotros utilizamos las preguntas para la gente que primera vez que nos sintoniza. Bueno, desde hace 4 domingos atrás nos habían hecho llegar un set de preguntas de los diferentes ámbitos ahí en los centros penitenciarios. Porque bueno, aunque a veces a la gente le cuesta creer y cree que todo lo que hay al interior de las cárceles pues dice que no vale la pena. Hay gente que no da un peso por la gente que está en las cárceles, ¿no? Pero bueno, nosotros que hemos tenido la oportunidad, bueno, Miguel ya contó su testimonio, porque los que hemos estado en ministerios de cárcel sabemos que adentro hay mucha sed de la palabra. De hecho es un ministerio que a uno como cristiano lo hace crecer muchísimo. Es una tierra muy fértil, hay gente con mucha hambre y sed de la palabra del Señor, hay gente que maneja mucha palabra también, porque pues hacen un buen uso de su tiempo, ¿no? Entonces escudriñan, investigan, y entonces hacen preguntas que en algún momento, no sé si lo dijimos en estos micrófonos, pero es una de las formas de uno demostrar inteligencia, ¿no? Las preguntas. De hecho, Pedro, que era uno de los apóstoles más indoctos de los que tenía el Señor, pero era uno de los más inteligentes precisamente por las inquietudes que tenía, las preguntas, grandes preguntas que hay en el Evangelio, vienen de Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos, Señor? Eso tiene palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, preguntas como esas que él hacía eran muy interesantes. Entonces, hemos aprovechado todas esas preguntas para desarrollar alguna serie de temas y poder darle fluidez al asunto. Entonces, había una pregunta que nos habían hecho, Miguel, sobre el ateísmo, ¿no? Que qué era el ateísmo y sobre, no tanto qué era, porque creo que la mayoría de la gente sabe qué es, sino es cuáles son las consecuencias y qué es lo delicado de ser ateo, ¿no? Pero es bueno mencionar. Esto obviamente, si usted está interesado en el tema, y no me refiero a los chicos o a las personas de allá de los centros penitenciarios, sino la gente que nos vaya a través de la radio, pues son temas que están en el internet, ¿no? A veces el internet se usa para tantas cosas, entonces te busca ahí sobre el ateísmo, los orígenes, pero ¿qué le podemos decir del ateísmo? Bueno, dicho de manera muy simple, el ateísmo pues es la no creencia en ningún tipo de dioses, ¿no? La palabra ateísmo, si uno la divide en partes, tiene un prefijo a que quiere decir sin, el prefijo a quiere decir sin, y teo es Dios, entonces sin Dios, y ismo es doctrina, entonces es la enseñanza que enseña que no hay Dios. O sea, un ateo es aquel que no reconoce la existencia de ningún tipo de Dios, ¿no? Eso es un ateo. Entonces, básicamente de eso se compone. La gente que sigue este tipo de enseñanzas,
porque es una enseñanza propiamente, ¿no? Hay gente que cree que los ateos no creen en nada, los ateos sí creen en algo, Miguel. Los ateos creen que no hay Dios, eso es lo que ellos creen y esa es su fe, ¿no? Porque, es decir, es que no hay fe, por ejemplo, y hago un paréntesis, hoy que estábamos en Cartago, hoy se estaba celebrando la pasada de la Virgen, ¿no? Entonces, claro, eso era un caos vial y todo eso. Entonces mucha gente dice, bueno, esa gente le falta fe, no, ellos tienen su fe, que eso es lo que ellos creen, ¿no? Entonces, pues esa es su fe. Nosotros tenemos otra fe y lo que nos distingue o nos divide pues son las doctrinas que caracterizan cada tipo de fe, ¿no? Entonces, la gente que se declara atea, o sea, que no reconoce la existencia de Dios, pues ellos tienen muchos argumentos, ¿no? Miguel, por ejemplo, podrían decir que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Cosas de esas que se agarran, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que Dios no manda a nadie al infierno, ¿no, Miguel? Sí, recordemos que eso también tiene que ver con tendencias y modas en el tiempo, por supuesto. Hay interpretaciones que vienen de ciertas corrientes filosóficas que realmente no vale ni la pena, digamos, ir tan profundo a esto, porque hay veces que esta discusión va más a un giro personal. Y este giro personal pues trata muchas veces de confundir a los demás. El tema de la fe es que no está llamado a confusión, sino que ha llamado certeza. Y la fe no tiene que estarse moviendo ni de un lado para el otro, como dice Santiago. No podemos ser como las olas del mar, ¿verdad? En el sentido que vamos según el viento para la derecha o según el viento a la izquierda. Tenemos que mantenernos firmes. Y eso pues obviamente es una de las tendencias que vemos muy comúnmente, pero hago una observación y tal vez retomando a Jonás, que lo tocamos la semana anterior. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive no creía en Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó? Cuando les manda el mensajero, que en este caso sería el profeta Jonás, y llega finalmente en el capítulo 3, la gente de Nínive, hasta los animales, creen en Dios. Y cuando ven que viene una situación que es calamitosa para ellos, hasta el mismo rey declara su fe en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente lo ves en algunas de estas tendencias que indican criticidad hacia el Señor, que cuando vienen pruebas, ahí sí creen en el Señor. Cuando estamos en una situación espada a la pared, ahí sí creo en Dios, ¿verdad? Y es un tema que va mucho en una discusión a veces de moda, ¿verdad? Sí, y ese es el tema de los ateos, ¿no? O sea, que a veces la gente se dice atea y toda la vida vive, digamos, como negando la existencia hablemos de Dios creador, aunque el ateo en general es a cualquier divinidad o Dios, ¿no? Toda la vida lo niegan y cuando llega un momento ya de calamidad o ya en un lecho de enfermo o en las últimas comienzan a invocar a un Dios al cual toda la vida lo negaron, ¿no? Entonces, si usted es una persona que se declara atea o que se dice atea y que no cree en Dios, pues uno esperaría bueno, primero obviamente lo que uno esperaría es que realmente, volviendo en sí como el hijo pródigo, realmente reconozcas que hay un Dios, porque la Biblia dice que solo los necios dicen en su corazón que no hay Dios, ¿no? O sea, realmente se necesita ser muy necio. Un necio es una persona que, digamos, por más que se le hace ver que está mal, se mantiene en su posición equivocada, ¿no? Insiste en su error. Entonces, se necesita ser muy necio para negar que la existencia, porque este tipo de personas, que ahora que mencionaba Miguel, lo de las corrientes filosóficas, pues sí, están muy amparadas en todo eso de todas esas teorías de la evolución y que venimos de una explosión cósmica y de la nada y todo lo que vemos a nuestro alrededor, pues viene de la nada. O sea, se necesita realmente tener mucha fe en eso para creer que eso sea cierto, ¿no? O sea, nosotros preferimos más bien fundamentar nuestra fe en lo que dice la palabra, de que hay un Dios creador, que hay un diseño inteligente, que hay una mente poderosa detrás de todo lo que vemos, ¿no? Entonces, hablamos de eso. Y ellos se amparan, por ejemplo, en decir que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? O sea, recordemos que Dios no manda a nadie al infierno, ¿no? O sea, simplemente Dios es un Dios tan justo que hay un lugar para aquellos que no quieren estar con Él en la eternidad. Entonces, ¿y quién decide ir allá o no? Pues cada persona. O sea, aquí mientras uno está vivo, uno decide a dónde quiere ir. Cuando hablamos de la muerte hace algunos domingos, vimos que habían dos destinos, o una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Simplemente es una decisión personal que cada persona toma. ¿Qué otras cosas dicen ellos? Y es que ustedes se basan solo en la Biblia y la Biblia fue escrita por hombres. ¿La Biblia fue escrita por hombres? Sí, pero fue inspirada por Dios, ¿no? Cosas de esas. ¿Que la Biblia está llena de figuras literarias y que nadie la entiende? Sí, está llena de figuras literarias. En la Biblia hay metáforas, hay analogías, hay símiles, hay hipérboles, hay parábolas, hay fábulas. Eso es cierto. Pero que nadie la entiende, no. O sea, no la entiende quién, el que no tenga la capacidad de entenderla. Porque ¿quién nos da la capacidad de entender o quién es el que nos revela lo que está en la palabra? El Espíritu de Dios, ¿no? Porque es el que nos guía a toda verdad, ¿no?
que si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? O sea, no es que Dios permita tanta maldad. Yo me acuerdo de esto, Miguel, no sé si te acordás de esa canción que dice que, creo que era Marco Vidal, que dice que dónde está el Dios de Elías y que dónde está el Dios de no sé qué, y que después Dios le contesta y dice, no, yo siempre estaba aquí, lo que pasa es que yo ya no veo hombres como Elías. Entonces, ¿por qué no es que Dios permita la maldad, sino que la maldad que es simplemente la maldad es un derivado, es una consecuencia del alejamiento de Dios? O sea, la ausencia de Dios genera maldad, pero bueno, es como por decir unas pinceladas. Pero bueno, ¿cuáles son los peligros de ser ateo? Uno lo podría resumir en lo que está escrito en Juan 3:18, que dice la palabra que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo más peligroso de ser ateo, de creerse ateo? Es que, o sea, en la medida en que usted no crea, pues ya prácticamente la condenación la está asegurando, está comprando todos los boletos para condenarse, ¿no? Claro, claro, pastor. Y también recordemos que el ser humano en general, como una relación existencial, siempre tiene la tendencia a creer en algo. Ha habido momentos históricos en que por moda, por presión social, como quieran llamarle, inclusive han creído hasta en animales, se han hecho deidades de todo tipo para sustituir ese rol que tiene Dios en cada uno de nuestros corazones, que es el único que debe tener, es el verdadero Dios. Y entonces hay veces que se hace esto para llamar a confusión, y obviamente pues lo que quiere en este caso cada uno de nosotros es realmente discernir a través del Espíritu qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Sí, y también que recordar que todos nosotros somos seres tripartitos, ¿no? O sea, el hombre tiene un cuerpo, obviamente todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un espíritu de vida, que fue el soplo de vida que Dios puso en nosotros, y somos un alma, o sea, el alma es lo que nosotros somos, ahí está todas nuestras emociones, sentimientos, memoria, imaginación, todo está ahí, ¿no? Entonces, somos espirituales por naturaleza. Entonces, como somos espirituales, tenemos, en línea lo que decía Miguel, esa necesidad de adorar. Somos adoradores por naturaleza. El tema es que nosotros vamos a adorar dependiendo de la información que tengamos, ¿no? Entonces, hay muchas, por eso es que por allá en la India, todo eso, adoran a las vacas, adoran lo que decía Miguel ahorita, porque esa es la información que tiene, ¿no? Pero en la medida en que uno tiene información del Dios creador, del Dios vivo, pues uno obviamente lo va a adorar a él, ¿no? Pero depende realmente de la información que uno maneje. Pero bueno, más o menos por ahí anda el tema del ateísmo, es muy amplio, pero básicamente ¿qué es? Ya vimos qué es, y el peligro pues está básicamente en condenarse, ¿no? Por no creer en el Hijo de Dios. Bueno, había otra pregunta, Miguel, que también había quedado pendiente, que la hacía José y Kenneth allá del CAI Pocosí, en la Rita de Guapiles. Un saludo para José y Kenneth, si es que nos están escuchando. Decían, ¿qué es el perdón dentro de las palabras de Jesús de perdonen para que sean perdonados? Y el significado de la misericordia cuando se indica que se renueva todos los días. Entonces, ahí hay dos grandes temas, ¿no? Que probablemente nos tengan en lo que nos resta del programa. Uno es el perdón y otro es la misericordia. O sea, son de las doctrinas, casi que los pilares de la fe. Bueno, obviamente toda la palabra, como dice el Salmo 119, 160, la suma de su palabra es verdad. O sea, toda la palabra es verdad y toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Pero hay algunas doctrinas que son las bases sobre las cuales reposa esa palabra tan pequeña que es nuestra fe, ¿no? Por ejemplo, doctrinas como el perdón, como la santidad, la salvación, la misericordia, todo esto, la doctrina del viejo hombre, la doctrina de la Biblia. Bueno, hay muchas doctrinas que son las que al final generan para nosotros los fundamentos, ¿no? Eso es como un edificio. Lo primero que uno hace en un edificio antes de edificar hacia arriba es establecer las bases, ¿no? Las columnas, lo que va a sostener. Por eso es que la palabra dice, ¿qué sería el justo? Si le fueran destruidos sus fundamentos, no serían nada. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el perdón, o sea, que es toda una doctrina del perdón, entender básicamente qué es el perdón y cómo se llega a perdonar, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas bien importantes, sobre todo porque tienen que ver con la sanidad y todo eso del proceso de restauración y es el perdón, ¿no? O sea, nosotros no podríamos hablar de vida cristiana si no pasamos dentro de nuestro proceso cristiano por el tema del perdón, ¿no? Nosotros cada día, o sea, en esta sociedad en la que vivimos experimentamos, y basta con uno ver, salir a la calle o ver lo que sucede a nivel nacional o internacional, del vacío que hay en el tema del perdón en la sociedad en que vivimos, y no solamente en la sociedad, porque alguien podría decir, bueno, pero es que eso es una sociedad sin Dios. No, también lo vemos en las iglesias. En las iglesias también se ve mucha falta de perdón, ¿no? Pero bueno, ¿qué es perdonar? Bueno, perdonar es renunciar a un derecho
o posible derecho de cobrar algo que nos han hecho. Eso es perdonar, cuando usted renuncia, cuando usted abdica, ¿no? Cuando uno habla de perdón, uno debe saber hacia quién lo está hablando, ¿no? Porque recuerden que nosotros estamos en un sistema, o estamos digamos, estamos en este mundo temporal donde hay gente que tiene a Dios y gente que no tiene a Dios. O sea, estamos vivos y muertos, ¿no? Entonces, si usted está hablando con gente sin Dios, hay que entender que el perdón no hace parte de la naturaleza del ser humano. O sea, uno no nace con esa capacidad de perdonar, ¿no? Entonces, la persona sin Dios no tiene ese potencial, porque ese potencial se lo da a uno solamente cuando uno ha sido perdonado por Dios, ¿no? Ahora, si usted está hablando con una persona que ya es cristiana, y hablando de una persona que ya ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida al Señor, usted tiene que saber que esa persona no solamente tiene la capacidad de perdonar, sino que tiene la obligación. O sea, Dios espera que esa persona perdone, ¿no? Perdona como yo, de la misma manera que te perdoné, tienes, no dice, si quieres perdona, no. Toda persona cristiana que le haya entregado su vida al Señor tiene que perdonar, porque tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Tiene. Y recuerde, este es el primer paso hacia una sanación, ¿no? Hacia realmente uno tener eso. Porque el tema del perdón se mueve en los tres tiempos, en los tres tiempos. Imagínate que uno le habla al pasado, ¿no? Porque realmente son cosas que uno ha hecho. Uno le habla al pasado, ¿cuándo? En el presente, ¿para qué? Para faltar el futuro, o sea, para uno forjar un mejor futuro. O sea, Dios, si bien Dios no es un Dios que trabaje con el pasado, porque muchos pasajes de la palabra dicen, como decía Pablo, ciertamente dejando todo atrás, pues yo prosigo adelante. Pero obviamente para perdonar casi siempre hay que hacer remembranza a lo que uno hizo, ¿no? Cosas que ocurrieron en el pasado precisamente para afectar el futuro, ¿no? Y hay algunas claves nada más para darle la palabra a mi hermano Miguel, algunos pasos que el Señor establece y están bien marcaditos en 2 de Crónicas 7:14, cuando el Señor dice, bueno, como si el Señor estuviera diciendo, ¿ustedes quieren que yo los perdone? Bueno, entonces lean 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humilla mi pueblo, o sea, hay que humillarse. Lo primero, para uno tener realmente un genuino perdón del Señor, es que uno se presente a Él con un corazón humillado, ¿no? O sea, un corazón contrito. Entonces dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, o sea, no solamente invocar el nombre del Señor, sino presentarse a Él humillado, ¿no? Si oran, es decir, entender que orar es hablar con Dios, si oran, o sea, como quien dice, ¿no? Si yo le hago una ofensa a mi hermano Miguel, pues yo tengo que hablar con él para arreglar el problema. Hablar con Dios es orar, ¿no? Entonces, si se humilla el pueblo que invoca mi nombre, y si oran y buscan mi rostro, y se vuelven de su malo camino, o sea, apártate de lo que estás haciendo, lo malo que estás haciendo. Entonces, si hacen todo eso, dice el Señor, entonces yo voy a escuchar desde los cielos, les voy a perdonar sus pecados y sanaré su tierra. A veces la gente quiere saltarse todo eso y dice, es que yo quiero llegar solo a la parte final, que el Señor sane mi tierra, que me restaure, que me dé sanidad interior, que me dé paz. Ah, bueno, pero si quieres eso, mira todos los pasos que tienes que hacer. Porque en las cosas de Dios, Miguel, el orden sí importa. A uno le enseñan la abuela de la matemática que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en las cosas de Dios sí. ¿Usted quiere que Dios sane su tierra? Tiene que ser perdonado por Él y después usted perdonar también a la otra persona. Pero para que Él te perdone, pues Él tiene que escucharte, y para que Él te escuche, tú tienes que apartarte de tus malos caminos, tienes que volver tu mirada a Él, tienes que orarle a Él, tienes que invocarlo y obviamente presentarte con un corazón humillado, ¿sí? Así es, pastor. Vamos a ver. El perdón, como decía usted, que es todo un tema doctrinal para nosotros y es algo de fundamento de la creencia en nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos lo enseña en la oración que nos enseñó a todos, cómo era la mejor forma de orar. Y justamente, primero, lo que nos dice nuestro Señor en San Mateo capítulo 6, a partir del versículo 6 también, Él nos enseña cómo debe ser esta oración hacia el Padre. Y vamos primero a la relación con el Padre y luego con el prójimo, porque tenemos aquí hablado que es un tema de amor, es un gesto de amor realmente el perdón, es un regalo de amor. En el 6, aquí ustedes podrán ver que dice la palabra, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Dice el 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora sí, en el 8 dice la referencia de lo que nosotros conocemos popularmente como el Padre Nuestro, pero vemos que en el Padre Nuestro dice claramente en el versículo, permítame, 12,
perdona nuestras deudas. Deudas como si fueran de un tipo comercial, pongámoslo así. ¿Qué es lo que usted está refiriendo, pastor? Porque estamos endeudados ¿con quién? Con Dios. Tenemos una obligación con Dios. Y dice la condición, pongámoslo así, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, que yo no puedo esperar que Dios me perdone si yo no perdono a los demás. Y eso también tiene que ver con una parábola. Justamente Jesucristo nos enseña en una parábola que había una persona que le estaba perdonando las deudas a los demás. Pero resulta que a uno no se lo perdonó porque este rey viene y le cobra cuentas a él de una gran deuda. Pero no se la perdona al que le deben a él. ¿Y qué pasó con ese hombre? Finalmente, el rey se da cuenta de que había sido malo, que había sido perverso, porque no le perdonó a los demás, siendo él el benefactor de un perdón, y al final le tocó pagar a él y a su familia ese gran error. Ahora que tú dices eso de la gran deuda, porque, bueno, obviamente la parábola, para el que hay gente que le gusta tomar nota, ¿no? La parábola está en Mateo 18:23, que es la parábola de los dos deudores. Que sí, precisamente el Señor pone este ejemplo de lo que mencionaba el hermano Miguel, de esta parábola importante para hacernos... Recordemos nada más lo de las parábolas, ¿no? Yo sé que la mayoría de la gente lo sabe, pero puede haber alguien que no sepa qué es una parábola y por qué el Señor habla en parábola, ¿no? Las parábolas son, digamos, situaciones naturales que encierran una enseñanza espiritual, ahí escondidas, y son cosas totalmente viables. Vimos la parábola del hijo pródigo, que era, todos los días podemos ver ejemplos de hijo pródigo, y este es un ejemplo también que puede ser muy cotidiano. Está acompañado de algo de hipérbole, diría uno, algo de exageración, pero no crean, o sea, la ofensa que nosotros, la deuda que teníamos con el Señor, era así de impagable también. Porque, ojo lo que es esta parábola, nada más que el Señor está poniendo el ejemplo. Ahí en Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, ¿no? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Quiero detenerme ahí en el asunto de los 10,000 talentos, porque a lo mejor la entidad 10,000 talentos, eso será que mucho o poco. Nada más para que ustedes sepan, un talento, ahora, si usted no sabe eso, no es que se va a perder, ¿no? Pero es bonito saberlo. Un talento es igual a 6,000 denarios. Ahora se dirá, pastor, me voy igual, pues yo no sé qué es un denario. Un denario es un día de trabajo. Es lo que haga cuenta que en Costa Rica un salario mínimo promedio de 360,000 colones dividido en 30, 12,000 colones diarios, puede ser un salario promedio. Eso es un denario. Entonces, esta persona le debía 10,000 talentos y un talento son 6,000 denarios, o sea, 6,000 días de trabajo, o sea que 10,000 talentos eran 60 millones de denarios, era lo equivalente a 164.4 años de salario. Yo hice esa cuenta, más o menos, y eso eran 720,000 millones de colones. O sea, era una deuda impagable, ¿cierto? Era impagable. Para que hagamos más o menos una referencia de lo impagable que era también nuestra deuda con el Señor. Ahora, obviamente, siendo una deuda impagable, el hombre pidió misericordia porque el castigo que había para él, y de hecho dice la palabra, dice, a este como no pudo pagar, ordenó su Señor, imagínense las consecuencias, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda, ¿no? Entonces, obviamente el hombre postrado suplicó, dijo, no, hombre, es impagable. Al final el rey tuvo misericordia de esta persona y le perdonó la deuda, ¿no? Igual nosotros, una deuda impagable, y sabe, no eran a lo mejor 720,000 millones de colones, pero era tal vez un precio mayor, porque dice que la paga del pecado, pues es la muerte, ¿no? Eso es algo terrible todavía. El caso es que al final el rey le perdonó a esta persona esa deuda, y esta persona, pues obviamente, eso es como cuando uno sale, haga cuenta que uno va a un banco y le condonan una deuda y uno sale del banco con ese peso, se quita ese peso de encima, ¿no? Entonces esta persona salió, y lo que mencionaba ahorita Miguel, se encontró a alguien que le debía a él también, pero esa persona le debía 100 denarios. Haciendo la misma analogía, 100 denarios son 3 meses de trabajo, era una deuda de 1,000,000 de colones, o sea, era totalmente pagable, ¿no? Entonces esta persona le cobró y le dijo, mira, es que no tengo para pagar. Dijo, no, aquí no, o me pagas o te mando para la cárcel. Y al final lo mandó a la cárcel. Entonces, una persona que vio tanto lo que sucedió adentro con el rey, que le perdonó esa super deuda, y vio lo de afuera, dijo, wow, esto no está bien. Entonces fue y le contó al rey eso, y el rey dijo, no, entonces mándemelo a llamar. Y entonces cuando le dijo, mira, pero si yo te perdoné a ti una deuda tan grande, ¿cómo tú no fuiste capaz de perdonar una deuda tan pequeña? ¿No? Entonces al final... Conclusión,
el hombre fue a la cárcel hasta que no pagara todo y todo el castigo, ¿no? Entonces, eso tiene obviamente una enseñanza, por eso es una parábola. Y acuérdense que cuando el Señor decía parábolas, era porque había mucha gente ahí dentro de su público que tampoco querían escucharlo mucho, ¿no? O sea, hay mucha gente que estaba ahí porque como queriendo decir, bueno, acá nos van a dar el pescado, y acá nos van a dar el pancito, y yo vine aquí porque estoy cojo o lo que sea, y este me habla. Y yo, bueno, ustedes no me quieren oír, entonces los voy a poner a oír aunque no quieran oír. Por eso a veces decía, el que tenga oído para oír, que oiga, ¿no? Y como ahí habían fariseos ahí, pues siempre les tocaba a ellos su mandado también, ¿no? O su parte, ¿no? Entonces, obviamente, esto de perdonar, hay una línea ahí muy explícita de lo que es el perdón. Como decía Miguel ahora, es una muestra de amor. Por eso es que el perdón y el amor van muy de la mano, ¿no? Van pero pegaditos de la mano. O sea, mucho amor, hay mucho perdón. ¿Por qué hay poco amor en las iglesias? Porque hay poco perdón, ¿no? Y recuerdo yo la historia de la mujer aquella, ¿te acuerdas? Que el Señor llegó a visitar a Simón, que era un fariseo, y después vino una mujer pecadora y comenzó a enjuagarle al Señor los pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos. Entonces el Señor le dijo, le perdonó sus pecados, y la gente murmuraba y decía, bueno, pero si este fuera realmente un profeta, sabría quién es esa mujer. Y el Señor dijo, Simón, Simón, esta mujer, mira, yo vine a tu casa y no me lavaste los pies, que era una señal de cortesía en ese entonces, pero esta mujer no ha dejado de lavarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos. Entonces, como mucho amó, mucho se le perdona, porque al que mucho ama, mucho se le perdona, y al que mucho se le perdona, mucho ama también, porque en la parábola de esa de las deudas decía, ¿quién amará más al rey? Bueno, el que más le perdonó, o en otra parábola que él mencionaba eso, ¿no? Entonces, el amor y el perdón van de la mano, Miguel. Así es, y es muy necesario en nuestra sociedad actual. Claro que sí, claro que sí. Ahora, hablemos un poquito ya como para este tema del perdón, que es muy largo, o sea, es extenso, pero es bueno saber, por ejemplo, cuáles son los beneficios del perdón. O sea, el perdón, y antes de eso, entender que perdonar es una decisión personal. O sea, definitivamente, por más que usted, ahora, usted pueda decir, pastor, pero yo le entregué mi vida al Señor y era que yo todavía no he perdonado algo bueno. Usted no está en obediencia a lo que el Señor le dice, de la misma manera que te perdoné, tiene que perdonar, usted tiene que perdonar. Y probablemente usted sea una persona que todavía no ha logrado una restauración total, una sanidad, porque perdonar quiere decir eso, digamos, uno ve los significados de perdonar y es como liberar, zafarse de, o como esas cosas, ¿no? Porque el que perdona se quita un peso de encima, eso es una realidad, ¿no? Es un regalo, como les decía, porque vivir con ese lastre, ese sentimiento, ese odio, todas esas cargas, pongámoslo así, por dar un término, pongámosle ese mal recuerdo o esa amargura de corazón, pensando en cosas que a lo mejor muchas veces son consecuencias de un malentendido, de alguna confusión, inclusive cosas involuntarias, porque veamos a veces de los conflictos humanos, y cualquiera que escuche nuestra radio podrán recordar de que hay veces en que nos hemos enojado con el prójimo y por pequeñeces, literalmente por cosas que no valen ningún sentido, cosas hasta materiales que pasan, que son temporales y que justamente nos pueden estar separando de ese gran regalo que es la salvación, porque no perdonamos y no aprendemos a perdonar. Es un tema que hasta a veces por egoísmo, por falta de humildad, por falta de inclusive de solidaridad, de comprender a la otra persona, tenemos esa atadura, pongámoslo así en un término, porque el que no perdona es el que está arrastrando todo, ¿verdad? Sí, está ahí todavía en su cárcel personal, ¿no? Con ese tema del perdón, hay que tener en cuenta que perdonar no es lo mismo que justificar, ¿no? Ni excusar, ni olvidar. O sea, las cosas que le han pasado a uno, eso es algo que hay que tener presente, ¿no? Las cosas que uno ha vivido en su pasado, eso está ahí, eso hace parte de su historia. Ni Dios le borra a uno el pasado, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que aprender a manejar el pasado y no que el pasado lo maneje a uno. El pasado hace parte de lo que somos y está en nuestra memoria. Pero entonces, el perdonar no es lo mismo que justificar. No es que si yo te perdono justifico lo que has hecho, ¿no? O sea, porque el pecado no se justifica. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. O sea, el hecho de que yo perdone a una persona no quiere decir que estoy obligado a mantener esa relación. No, yo te perdono por mí, porque quiero liberarme de esa carga, pero hasta aquí llegamos, hasta luego. ¿Me entiendes? Entonces, a veces se cree que el hecho de que yo perdone a una persona estoy obligado a mantener la relación. No, o sea, no necesariamente. Ahora,
Si las personas que entran en ese proceso de perdón quieren, obviamente, con Dios de por medio, entrar en un proceso de restauración, eso es otra cosa. Pero no es obligación, digamos, el que yo perdone a alguien, que yo mantenga una relación que es dañina, ¿no? Perdono por mí porque realmente quiero, como decía Miguel ahorita, quiero zafarme de ese yugo, de esa carga, pero realmente no quiere decir realmente que el perdonar implique que yo tenga que reconciliarme a fuerza, ¿no? Simplemente perdono por liberarme, por sanarme, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay que pedir perdón? Bueno, ¿cuándo hay que pedir perdón? Pues en el mismo momento en que uno se dé cuenta que realmente ha ofendido a alguien, ¿no? O sea, hay gente que nunca le pide perdón a Dios porque, digamos, yo me acuerdo cuando uno estaba en la religión tradicional, que realmente uno no le pedía perdón a Dios porque uno no sentía que lo estuviera ofendiendo por más que estuviera haciendo tonteras, ¿no? De hecho, cuando uno se iba a confesar, uno no confesaba nada, uno confesaba lo más liviano, ¿eh? Lo básico, y como eso era suficiente, pero realmente uno nunca abría su corazón al Señor arrepentido, como hablamos ahora, que si se humillara en mi pueblo, que decía en lo que leímos ahorita, entonces por eso uno no se arrepentía de corazón. Entonces, cuando realmente uno debe pedir perdón, cuando uno se da cuenta de una manera consciente o inconscientemente que uno ha lastimado o ha ofendido a alguien, ¿no? Entonces, obviamente, si uno no pide perdón, en la medida en que usted no pida perdón, o sea, si usted no se arrepiente, pues eso genera mala conciencia, uno siempre va a estar con esa carga, con ese sentimiento ahí de culpabilidad, de sentir mal, de pensar mal, o sea, por eso es que lo recomendable siempre es perdone, ¿para qué? Para que usted se libere de eso, para que usted descargue eso, ¿no? Ahora, ¿cuándo llega uno a pedir perdón? Cuando uno realmente está arrepentido, porque acuérdense en esto que hay, por un lado está el arrepentimiento y por otro lado está el remordimiento, ¿no? Que son dos cosas diferentes. El arrepentimiento, que es lo que se aconseja obviamente, es cuando uno realmente se avergüenza de lo que ha hecho. Y uno, cuando el arrepentimiento es genuino, pues así es genuino será el perdón, ¿no? Pero cuando no hay un arrepentimiento genuino, lo que hay es un remordimiento, o sea, uno realmente, cuando una persona tiene remordimiento se siente mal por lo que ha hecho, pero como no hay arrepentimiento, pues esa persona es cuestión de tiempo para que lo vuelva a hacer, ¿no? Y vuelva a ser reincidente. Entonces, realmente si uno se arrepiente, pues así de genuino como es el arrepentimiento, realmente así también es el perdón. Pastor, un tema importante que vamos a ver. El Dios tan maravilloso y bueno que tenemos nos ha enseñado a través de su ejemplo cómo debemos actuar nosotros. Y vea en la palabra en Miqueas capítulo 7, versículo 18, que dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado como pueblo? Montones de errores, montones de fallos. Recordemos todo el pasaje, el Éxodo, lo que pasa con este pueblo amado, ¿verdad? Recordemos lo que ha sucedido en Sodoma y Gomorra, lo que ha sucedido cuando ha habido severidad de parte de Dios, porque volvemos al tema de Hebreos 12, Dios ama al que castiga. Y en ese sentido, el que no considera y no corrige, lo considera un bastardo. Pero vea qué hermoso lo que hace Dios, que lo sabemos porque nos ha amado tanto que mandó su único Hijo para dar salvación a cada uno de nosotros y al que crea en Él. Y dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es una característica de Dios la misericordia. Característica genuina, única de Dios, que es la acción de perdonarnos a nosotros. Y ahora sí, el 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sí, correcto, Miguel. Ahí, y que a veces eso es lo que a veces le cuesta a la gente, ¿no? Dios perdona y Dios olvida, digamos así, o por lo menos no trae a memoria todas esas cosas, pero a veces es la misma gente la que se encarga de traerlas, ¿no? Por eso es que, bueno, digamos, ¿cuáles serían como los pasos para uno perdonar? Porque recordemos que si usted no le ha entregado su vida al Señor, usted no está capacitado para perdonar, porque no es parte de la naturaleza del ser humano. Cuando uno está apartado de Dios, se pueden escuchar frases como estas, como que yo perdono pero no olvido, ¿eh? Que eso no es realmente un perdón en la línea que Dios espera. Entonces, los pasos para pedir perdón, bueno, lo primero obviamente es pedirle perdón a Dios, es lo primero para poder que nosotros podamos llegar a tener, o por lo menos ser candidatos a perdonar.
Pedirle perdón a Dios, reconocer que lo hemos ofendido con todos nuestros actos, pensamientos, hechos. Y ahí es donde viene, cuando, digamos, ese perdón está con un genuino arrepentimiento, viene lo que mencionaba Miguel ahorita, que es otro tema, que si nos da tiempo lo hablamos ahorita, que eso activa lo que es la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios está ahí, listita, pero la misericordia de Dios se activa solamente cuando hay arrepentimiento. O sea, si no hay arrepentimiento no hay misericordia. Y ahorita de pronto vamos a retomar el tema de la misericordia. Entonces, cuando uno recibe el perdón de Dios, ahí es donde uno recibe la capacidad de perdonar. Y obviamente, pues ahora me dirá, pero ¿a cuál Dios le estoy pidiendo perdón? Pues tienes que conocer al Dios que le estás pidiendo perdón. O sea, tienes que entrar en una relación con el Dios vivo realmente, no el Dios de la religión y todo eso, porque eso ya lo hemos vivido. Entonces, lo primero es pedirle perdón a Dios. Segundo, ya cuando Dios nos ha perdonado, perdonarte a ti mismo. Que eso cómo cuesta, ¿eh? Cuando fallamos. Lo que decía Pablo en 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía él, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Imagínense, Pablo reconociendo lo que él era, y él no se sentía orgulloso de lo que él había hecho, pero lo mencionaba porque era parte de su testimonio, ¿no? Lo que yo era, tuve mi encuentro con el Señor y ahora lo que soy. Entonces, pedirle perdón a Dios, perdonarte a ti mismo, que es bien clave. A veces la gente que nos escucha ya dentro de las cárceles, a veces cómo cuesta a veces entender que ya Dios te perdonó. O sea, perdónate a ti. Ya no traigas, como decíamos ahorita, si Dios no trae a memoria todas esas cosas, ¿por qué las ha sepultado? ¿Para qué traerlas a nosotros? O sea, creamos realmente que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de todo pecado. Entonces, si usted ya pasó por el paso 1 y 2 de pedirle perdón a Dios, de perdonarte a ti mismo, entonces ya te falta el 3, que es perdonar a los demás. O sea, perdonar a los demás. Colosenses 3:13 dice, ¿cómo? De la misma manera que Cristo nos perdonó a vosotros, hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué línea? Ahora te dirá, pastor, ya entendí los pasos, pero ¿en qué línea? Pues igual, como nos enseñó el Señor. Vea, el Señor nos dio una lección tremenda estando en la cruz, cuando ya en Lucas 23, él clamó al Padre y le dijo, Padre, perdónalos porque esta gente no sabe lo que hacen. O sea, él sabía, esta gente está muerta, esta gente no te tienen a ti. Entonces, cuando nosotros entendemos que la persona que nos hizo lo que nos hizo, lo hizo porque no tenía a Dios, porque estaba muerto, entonces eso le va a facilitar a usted el poder perdonar, ¿no? No reciba los agravios, sepa, hay gente muerta, se sabe que los muertos no saben lo que hacen, los muertos no tienen sentimientos, los muertos no reaccionan. Entonces, cuando usted entienda realmente, porque la línea del perdón no es la justificación, porque el pecado no se justifica, sino más bien la línea del entendimiento. O sea, cuando usted entienda que la persona que te hizo lo que te lo hizo porque no tenía a Dios, pues va a ser mucho más fácil para ti el poder perdonar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la línea de perdón? La línea del entendimiento, ¿no? La misma que nos enseñó el Señor en la cruz, ¿no? Y bueno, esto del perdón y el amor, como decíamos, pues van en paralelo, van en la misma dirección. Al que mucho ama, pues mucho se le perdona, ¿no? Y bueno, Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Si le pedimos perdón a Dios, pues Él nos va a perdonar los pecados, si es un genuino arrepentimiento. Y cuando tenemos esa capacidad de perdonar, lo podemos hacer con los demás, antes perdonándonos a nosotros mismos. Y dice que entonces van a venir para nosotros tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, ¿no? Bueno, por ahí anda el tema del perdón. Vamos a enlazarlo básicamente con este. ¿Te voy a agregar algo del perdón, Miguel? Claro, justamente. Cuando viene y Jesucristo nos dice y pregunta sobre el tema de los mandamientos. El primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu alma, todo tu corazón, todo tu ser. Pero ¿cuál es el segundo gran mandamiento que se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hecho del perdón es un acto de amor, volvemos a repetirlo. Y ahí tiene una consecuencia del aborrecimiento al prójimo, que está en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 11. Si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, o sea, como que cobre venganza, pongámoslo así, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Qué significa esto?
que si nosotros estamos con esa carga, estamos en cierto modo aborreciendo al prójimo y estamos llevando a un tema de muerte para nosotros mismos. No nos conviene no perdonar, al contrario, nos conviene, es un regalo para nosotros mismos, porque el que se beneficia es el que perdona. Es correcto, a veces uno ve en la televisión a gente médico y todo eso que dicen, se ha descubierto que el perdonar aliviana el alma. Y digo, wow, qué descubrimiento, eso está escrito hace rato, ¿no? Pero bueno, digamos que para enlazar en los minutos que nos quedan, el tema del perdón, que lo mencionamos ahorita, el tema de la misericordia también, ¿no? Dijimos ahorita que la misericordia de Dios pues está ahí, siempre está ahí, pero reacciona siempre al arrepentimiento del ser humano, ¿no? Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, ¿no? Mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Entonces, decíamos ahorita que, por ejemplo, el perdón y el amor van de la mano, no van en la misma dirección, porque hay cosas en la vida, Miguel, que o van en la misma dirección o van en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, algo que va en sentido contrario, por ejemplo, la fe y el miedo. O sea, o la persona tiene fe o tiene miedo, ¿no? Pues en la medida que uno tiene fe, tiene confianza, no tiene miedo. Entonces van en direcciones contrarias, ¿no? Pero, por ejemplo, el amor y el perdón van en la misma dirección. Y en este caso, por ejemplo, el arrepentimiento y la misericordia también van en la misma dirección. O sea, si hay arrepentimiento, hay misericordia, ¿no? Entonces, hay eventos que realmente van en la misma dirección, como les decía, ¿no? Entonces, el tema de la misericordia, hay que diferenciar lo que es la misericordia de la gracia, ¿no? La misericordia, nosotros en la iglesia tenemos una definición que, bueno, no es en la iglesia realmente. La misericordia es cuando uno no recibe lo que merece. O sea, nosotros todo lo que habíamos hecho, como aquel deudor, ¿se acuerda que merecía que se le vendiera a la mujer, los hijos y todo? Eso es lo que merecía, pero como el rey tuvo misericordia, no le dio lo que merecía. Nosotros que mereceríamos la muerte, la condenación eterna, pero Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Entonces, más bien, por gracia nos da la salvación, ¿no? Porque la gracia es lo contrario, es recibir lo que no merecemos. Entonces, ahí media, obviamente, porque la misericordia de Dios está listita. Nosotros siempre hacemos esta analogía como para que la gente la entienda. Por ejemplo, en una casa, digamos, una casa que tiene todo el tendido eléctrico y todo, está todo listo, ¿cierto? Pero eso no se va a activar en la medida que nadie coja y suba el brake. Cuando uno sube el brake, ¡pum!, se activa todo el sistema eléctrico, ¿no? Pero si no se sube el brake, por más que esté listito, no se activa. La misericordia de Dios está ahí, siempre está ahí. De hecho, dice la palabra que todos los días es nueva, ¿no? Pero se activa obviamente con el arrepentimiento de la persona, ¿no? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Para que tengamos la definición, mire, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso, ¿no? Entonces, arrepentirse realmente es algo espontáneo, es algo que muchas veces uno, lo que hemos llegado a los pies del Señor, no es que a veces han sido cosas que no han sido planeadas, o sea, no es que yo diga, uy, este martes a las 7 de la noche me voy a arrepentir, no, es algo que le llega a uno, ¿no? De hecho, cuando uno tiene su encuentro personal con el Señor y logra un genuino arrepentimiento, generalmente eso le llega a uno haciendo las cosas que tradicionalmente uno hace. Por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tuvo su encuentro personal con el Señor haciendo ¿qué? Lo que él siempre hacía. Él iba para Damasco a perseguir iglesias y todo eso, a asolar iglesias. Entonces ocurre en el momento espontáneo, en lo que cuando uno está haciendo las cosas que generalmente hace. Ahora, ¿quién es el responsable directo de que una persona se arrepienta? En algunas corrientes doctrinales dicen que el arrepentimiento es responsabilidad del Espíritu Santo, es responsabilidad de Dios. No. El arrepentimiento realmente es responsabilidad de cada persona. Si una persona no decide arrepentirse, vean, nosotros manejamos, creo que lo dijimos un domingo de estos, que si una persona no quiere, ni Dios la puede salvar, si no quiere, ¿eh? Y si una persona no quiere, ni el diablo la hace pecar, porque si no quiere, o sea, Dios nos ha dado el libre albedrío, la posibilidad de poder decidir, ¿no? Entonces, este tema de la misericordia es bien importante porque, pues, obviamente, si no hay un arrepentimiento genuino, pues no podemos alcanzarla. Recuerde que la misericordia de Dios está ahí, nada más. Entonces, uno no podría hablar de misericordia si no habla uno de arrepentimiento, ¿no? Hay que hablar de arrepentimiento. Sí, y justamente en la pregunta viene el tema de las que se renuevan cada día las acciones de misericordia del Señor, que está contenido en Lamentaciones, capítulo 3. Pero veamos el contexto, justamente tanto que nos dice el pastor Pitibol,
que veamos cómo, de dónde viene la situación que está pasando en ese momento Israel. Una situación de aflicción, de un espíritu que siente que obviamente pierde las fuerzas, pero ojo, dice el 21, esto recapacitaré en mi corazón, el tema del arrepentimiento, es el corazón que tiene que recapacitar, por tanto esperaré, ¿en quién? En Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿La de quién? La de Dios, para perdonarnos. Pero además de eso, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y ojo el 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Así es. O sea, uno podría también mirar esa parte de que las misericordias de Dios son nuevas. Bueno, lo que decía ahí de que por su misericordia no hemos sido destruidos era una realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel ahí, lo decía Jeremías. Y uno podría también pensarlo o traerlo uno a la vida de uno, ¿no? O sea, uno se sostiene obviamente por la misericordia de Dios. Como decía Pablo ahorita ahí, yo sé lo que yo fui, pero bueno, por la misericordia de Dios soy lo que soy ahora y por su gracia también soy lo que soy ahora, ¿no? Todos los días hay oportunidades, todos los días que uno se levanta, por eso es que dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, todos los días que usted se levanta y usted no le ha pedido perdón a Dios, es un día de oportunidades para que usted lo haga, ¿no? Ahí está la misericordia de Dios, ahí está la posibilidad de que usted por medio de una decisión personal le pida perdón a Él y entre en una relación con Él, ¿no? Entonces, todos los días, pero eso sí, búsquelo mientras pueda ser hallado, ¿no? Porque va a llegar un momento en que no lo vamos a poder hallar y de hecho pasa lo mismo con la palabra, ¿no? Que ahorita nosotros tenemos la palabra al alcance, dice Proverbios capítulo 1 que la sabiduría clama en las calles, ahí está, yo creo que la Biblia es accesible, la palabra de Dios es accesible, pero también hay algo que está profetizado que dice que va a llegar un momento en que no la van a buscar por todos lados, no la van a encontrar, ¿no? Entonces busquémosla también ahora que puede ser hallada y usémosla, ¿no? Para realmente entrar en una relación con el Señor. Entonces, volviendo otra vez al tema del arrepentimiento, entender eso, ¿no? O sea, en Lucas capítulo 13, 24 dice que hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, ¿no? Entonces, muchos van a procurar entrar. Cuando se habla de la puerta angosta, a veces uno con la mente finita cree que es una puertita ahí donde cabe uno por uno, ¿no? Cuando la Biblia habla de camino angosto y la puerta estrecha, el camino angosto se refiere a un camino con dificultades, no va a ser un camino fácil de transitar, es un camino en el cual, como dice el Señor, vamos a tener aflicción, no es que va a ser una alfombra roja que nos van a tender, no, nos vamos a tener que esforzar realmente para poder transitar por ese camino, porque dice ahí la palabra que muchos se van a esforzar por tenerla y no la van a lograr, ¿no? Porque acuérdense del pasaje aquel cuando le llegan al Señor y le dicen, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos tantas cosas, y él dice, bueno, no, o sea, yo no los conozco, ¿no? No todo el que me dice a mi Señor va a entrar en el reino de los cielos. Hay mucha gente hoy en día en las iglesias muy confiados, ¿no? Creyendo que le están haciendo las cosas bien y no, pero asegúrese de que realmente usted tiene una relación personal con el Señor, que usted ha entrado en un genuino arrepentimiento, que usted ha entrado en un genuino nuevo nacimiento, porque ese es el, digamos, como la clave que hablamos ahora de que en las iglesias hay poco amor porque hay poco perdón. ¿Y por qué hay poco perdón? Porque la gente no ha pedido perdón, la gente no ha nacido de nuevo, las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. No todo el que viene de Israel es israelita, o sea, no todo el que se dice que es cristiano. Asegúrese usted que nos está oyendo ahí, de que realmente usted le ha entregado su vida al Señor, que usted ha nacido de nuevo, que usted, por medio de un genuino arrepentimiento, ha alcanzado la misericordia del Señor. Y nada más como ya para ir cerrando, que tenemos pocos minutos, Miguel, a veces uno tiene claro lo que uno quiere del Señor, ¿eh? Uno le pregunta a la gente y dice, no, yo quiero que el Señor me bendiga, yo quiero que el Señor me dé. De hecho, las peticiones que uno escucha en la radio van por esa línea, ¿no? Uno nunca escucha en la radio a alguien que diga, ¿cuál es su petición? Y diga, yo quiero conocer al Señor. Yo quiero que el Señor me dé sabiduría, como dijo Salomón. Yo quiero crecer espiritualmente. Nadie pide eso. Todo el mundo pide salud, trabajo, que no es que esté mal, ¿no? Pero tenemos claro nosotros lo que nosotros queremos de Dios. Ahora, ¿tendrá usted claro lo que Dios quiere de usted? Que es la otra cosa. Y nada más le leo 5 cositas que Dios pide. Están en Deuteronomio 10:12. Ahora pues Israel, ahora pues Costa Rica, póngale su nombre usted que está oyendo. ¿Qué pide Jehová de ti?
sino que le temas a Él, que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Lo que pasa es que la gente dice, yo quiero tener prosperidad, pero recuerde, la prosperidad no tiene nada que ver con plata, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día eso es otra enseñanza falsa de la doctrina de la prosperidad, de que el cristiano tiene que ser rico y tener plata. No, la prosperidad, ¿sabe qué es prosperidad bíblicamente? Es avanzar en el propósito de Dios. Usted es una persona próspera si usted avanza en el propósito que Dios tiene para usted. Entonces, 5 cositas que pide el Señor de nosotros: que le temamos, ¿no? Es decir, que le respetemos como Padre, que reconozcamos su majestad, que valoremos nuestra relación con Él. Ese es el temor de Dios, ¿no? O sea, no es el miedo a que Dios nos va a aniquilar con un rayo, ¿no? El temor de Dios es eso: respeto, honra. Que andemos en sus caminos, tiene que ver mucho en la obediencia, ¿no? Estar en sintonía con lo que Él quiere que hagamos. Que lo ames, sacar tiempo para Él. Cuando uno ama a una persona, uno saca tiempo para Él, uno habla con Él, uno lo alaba, uno lo adora, uno anhela disfrutar su presencia, estar con Él. Bueno, eso es amar a Dios, o sea, es otro nivel de creer en Él, ¿no? Mucha gente cree en Dios, pero poco lo aman. Servirle, o sea, todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servir al Señor. Y lo último, guardar sus mandamientos. Entonces, usted no puede guardar los mandamientos de Dios si no le sirve. Usted no puede servirle a Dios si no lo ama. Usted no puede amar a Dios si no anda en sus caminos. Y usted no puede andar en sus caminos si no teme a Él, ¿no? O sea, la ecuación es muy sencilla, ¿no? Recuerden, un genuino arrepentimiento tiene que estar acompañado con vergüenza, ¿no? Que uno le dé vergüenza realmente lo que hizo, como la vergüenza que sentía Pablo cuando decía, yo sé lo que fui, pero ahora por la misericordia de Dios también sé lo que soy, ¿no? Amén. Vamos a orar. Mi hermano Miguel, si quiere, se nos despide con una oracióncita ahí para Claro que sí. cerrar el programa. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, mi Señor Jesucristo. Gracias por ser nuestra roca firme, nuestro Salvador, nuestro guía, luz, camino y vida para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que llegue a esta oración. Bendice los hogares de todo nuestro país. Bendice el personal de esta radio. Bendice al pastor Ever, al pastor Tibor, en donde se encuentre con su esposa. Bendice a cada una de las personas que mañana van a tener que ir a trabajar. A aquellos que en este momento están pasando por cualquier situación de cárcel, cualquier situación de dificultad o de pecado. Guíalos, dales fortaleza y que tu Espíritu Santo vaya a todo lugar y transforme la vida de cada uno de nosotros. Declaramos la libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y recuerde, si usted no le ha entregado su vida al Señor, o sea, no dilate la decisión, o sea, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Nadie nos garantiza, a mi hermano Miguel y a mí nadie nos garantiza que llegamos a nuestras casas ahorita, pero bueno, todo en las manos del Señor. Usted no se la juegue, no dilate, es una decisión importantísima. No defraude su alma. El alma nuestra nació con ese derecho de ser salva, así que no la defraudemos, no le quitemos ese derecho. Bien, mi hermano Miguel, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 8 aquí por la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que se ve, la radio que bendice a Costa Rica. Un abrazo para todos y hasta ese entonces. Buenas noches.